Sí, hay muchos problemas aquí, ¿no? Y si analizamos un poco, efectivamente es muy interesante. Y yo lo he hecho en mi último libro de Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana. Es muy importante ver cómo se reaccionó por parte de la humanidad mediterránea a la revolución imperial a la revolución liberal del Imperio Romano, ¿no? Que es la primera revolución liberal que conoce la historia, ¿no? Y que amenazó de forma muy intensa la posibilidad evolutiva de la humanidad mediterránea, que acabó encontrando un camino, ¿no?, a todos sus síntomas en esa construcción cristiana, ¿no? Es muy importante ver qué pasó allí, ¿no? Porque en el fondo sí que nos permite analizar algo así como un ejemplo, un ejemplo arquetípico, ¿no?, de cómo la ratio imperial acaba generando necesidades comunitarias, ¿no?, necesidades de organización de síntomas muy, muy profundos, ¿no? Pero el razonamiento consiste en decir que las cosas que han sucedido una vez, en cierto modo, en la historia, pues mantenemos que tienen cierta irreversibilidad, ¿no? O sea, la potencia comunitaria no puede canalizarse por fuerzas que sean miméticas de la irrupción cristiana, creo yo, ¿no? Aunque no hay que excluir que con determinados procedimientos efectivamente todavía ese fenómeno pueda estar en vigor. Y ahí recuerdo la tesis de Weber, ¿no?, que el que quiere iglesias que vaya a las antiguas, ¿no? O sea, el que quiera realmente esto, que vaya a las antiguas. Bueno, y las antiguas, hay buenas noticias para ellas, pero quiero recordar que el 58% de la sociedad coreana del sur, ¿no?, es cristiana protestante, y que más de 100 millones de chinos son cristianos protestantes. O sea, estamos hablando de que no son fenómenos que conviene, y que crecen en China los cristianos, y los cristianos comunitaristas muy fuertes, carismáticos, justamente porque el sistema productivo chino está deshaciendo todas las estructuras tradicionales y se configuran nuevas, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, atención, es verdad que la potencia cristiana originaria va a ser muy complicada, ¿no?, de generar, y por lo tanto yo ahí no tendría mayores cautelas, ¿no? Ahora, es verdad que el problema sigue siendo la relación que existe entre el orden neurótico singular y sus posibles administraciones, ¿no? Indudablemente, yo creo que Carlos tiene razón al decirle a la psicoanalista, mire, esperar a que todo el mundo se cure su síntoma para que entonces podamos ser una sociedad republicana perfecta, esto es tonto, ¿no? Es un buen negocio para sí. Es un buen negocio porque tendrán eternamente el negocio, evidente, ¿no? No, yo creo sinceramente que la política también es una administración de síntomas, ¿no? Y que la religión es otra administración de síntomas, pero el arte es otra administración de síntomas. Y, en cierto modo, la economía es otra administración de síntomas. O sea, uno de los mayores errores del neoliberalismo, que yo creo que es lo que tenemos que abordar, es pensar que, en cierto modo, la economía es pura racionalidad, es pura ratio, ¿no? Pero no, el homo economicus está lleno de síntomas, es un tipo completamente sintomático, ¿no? Y ahí sí, hay algunos psicoanalistas que lo curaran un poquito, no serían un buen servicio. No. Existe inexorablemente, claro que existe gestión colectiva de la neurosis, ¿no? Lo que no existe es una gestión absoluta de la neurosis. La neurosis, por principio, como muy bien ha dicho Carlos, el síntoma no es un error, por lo tanto no se supera con la verdad. Las formas en que los seres humanos neutralizan la neurosis o viven con ella, las administran, son muy complicadas. A mi modo de ver, si algo es relevante en Sila, ¿no?, que ha sido invocado, y yo lo trabajé en mi juventud, aunque he seguido trabajándolo, es que no existe administración singular de la neurosis. O sea, el singular no se cura a sí mismo.
Lo que dice Sila en toda su obra es que el intento de cura singular de la neurosis es la tragedia. Toda tragedia, en el fondo, es el desencadenante o todo el movimiento sobrevenido, desencadenado por una aspiración a curar la neurosis en soledad, ¿no? Así no hay neurosis que se cure. La única forma de administrar neurosis es mediante acción social, no hay otra manera. La relación con el psicoanalista es una acción social, una acción lingüística, pero también el arte es una acción social, el Eros, que también cura algunas neurosis, es una acción social. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es qué es lo específico de esa acción social que es la política, ¿no? Y qué tipo de síntomas está en condiciones de curar, ¿no? Entonces, aquí ya sí ya no puedo dejar de ser un spoiler de mi propia intervención y decir que en el fondo la política, y esto, por eso es tan grande Spinoza, la política es la administración colectiva de dos sentimientos sin los que no hay política, que es el miedo y la esperanza. Miedo y esperanza. Y que la cura política de esos dos sentimientos es la alegría. Es la alegría. Pero la alegría, atención, la alegría no es un sentimiento político. La alegría es el efecto en el singular de la administración política de los sentimientos del miedo y la esperanza, ¿no? Por eso carece de sentido organizar una campaña diciendo «sé alegre». No, la alegría es un sobrevenido. Es un sobrevenido, es decir, controla tu miedo y controla tu esperanza. La alegría es un efecto singular. Y por eso tiene efectos curativos de neurosis. Es un efecto singular de una administración política de los sentimientos del miedo y la esperanza, ¿no? Pero no se puede hacer política sin esos dos sentimientos. El problema, por tanto, es, ¿existe alguna forma de administrar los síntomas relacionados con el miedo y la esperanza? ¿Alguna forma colectiva? Sí, evidentemente la religión es una de ellas, ¿no? Freud dice con toda claridad, ¿cuántos neuróticos no ha curado la religión, ¿no? ¿A cuántos neuróticos no ha curado la religión? La religión es una de ellas, ¿no? Pero todo tipo de pequeñas comunidades también, ¿no? Comunidades artísticas, comunidades de filósofos. Sí, ¿no? Ahora, el problema es que el miedo y la esperanza, por una parte, son sentimientos que enraizan en dimensiones sintomáticas singulares, pero son sentimientos colectivos, ¿no? Son también sentimientos colectivos. Y están extraordinariamente relacionados con otra serie de sentimientos, pero sobre todo extraordinariamente relacionados con un problema básico, que es también el problema que aborda la religión, que es el problema que aborda el Eros, que es el problema que aborda el arte, que es el problema que abordan todos los intentos de curar neurosis, que es el tiempo. El tiempo. El tiempo como el esquema fundamental de la finitud, el tiempo como el esquema fundamental de la inevitabilidad del daño, de la inevitabilidad del sufrimiento, de la muerte, como es natural. Y esto es difícil improvisarlo, esto es muy difícil improvisarlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tiene que tener la política, qué debe tener la política en todo caso, para estar en condiciones de administrar estos dos sentimientos colectivos, ¿no? Y esto debemos relacionarlo con la anterior pregunta. ¿Qué pensamos sobre el capitalismo financiero? Porque el capitalismo financiero ha logrado, a través de su gran paradigma vigente, que es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es la representación ideal o ideológica del capitalismo, es la representación ideológica del capitalismo financiero. Ha logrado administrar esos dos sentimientos. Y tenemos que ir a la contra de eso. ¿Por qué lo ha logrado? Lo ha logrado porque ha logrado, y esto es una buena noticia ilustrada, ha logrado inicialmente administrar esos dos sentimientos con la noción de crédito, ¿no? La noción de crédito es, en este sentido, básica para el capitalismo financiero. La mala noticia para el capitalismo financiero es que, como la noción de crédito se basa fundamentalmente en la noción de deuda, la deuda
no hace más que aumentar síntomas, ¿no? Porque la deuda es muy parecido al complejo de culpa, es muy parecido a toda esta geografía conceptual, y el concepto de culpa hace que sea muy difícil encarar el futuro sin miedo, es muy difícil que surja la esperanza ahí. Por lo tanto, yo creo que la buena noticia reside en que el capitalismo financiero y el neoliberalismo ha olvidado tantas cosas, tantos elementos de la antropología, tantos elementos de la administración del tiempo, que no podemos imaginar un futuro indefinido para el capitalismo financiero. Y creo que eso empieza a olerse, a percibirse, ¿no? Que la forma en que se ha organizado la superación del miedo mediante el crédito, o la forma en que se ha organizado la esperanza mediante el mantenimiento continuo del crédito, esto al final ha estallado, tiene que estallar, estalla. Y que el Homo economicus, en el fondo, no es el Homo completamente racional, sino que es el Homo que comienza a ser el hombre precario, el hombre amenazado, el hombre endeudado, el hombre atemorizado. Y por eso el capitalismo financiero y el neoliberalismo necesita suturar ese punto de fuga con una apuesta que creo que es la apuesta más peligrosa, que es con el complemento del terror. Del terror. Porque el terror es un régimen que permite transformar el régimen del miedo y de la esperanza. El terror, el hecho de que cualquiera, ¿no?, se vea como expuesto al terror, de que el terror esté permanentemente anónimo, que esté en cualquier sitio, que puede irrumpir. El terror tiene es una cura terrible también para el sentimiento de culpa, es una cura terrible para el miedo al futuro, porque elimina las capacidades reflexivas del ser humano. O sea, el terror podríamos decir que es el contramito racional, ¿no? El terror es la irrupción de una realidad inmanejable que no es el miedo, ¿no? Aristóteles dice, el miedo nos hace deliberantes, ¿no? El miedo permite identificar el objeto y nos hace deliberantes, pero el terror rompe completamente nuestras capacidades racionales, ¿no? Y no nos deja ningún tipo de horizonte, ¿no? Entonces yo creo que el neoliberalismo empieza, yo creo que lleva tiempo, desde las Torres, empieza a comprender que sin la construcción de un régimen político del terror es muy difícil mantener en el largo plazo las formas de control de la subjetividad, ¿no?, basadas en el crédito y en el consumo. Y esto implica que efectivamente se está generando una estructura política que tenemos que pensarla muy a fondo.